Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el cálculo volumétrico. Chicas, el cálculo volumétrico no es más que esa manera de calcular la cantidad de extensiones de pestañas que le vamos a aplicar a nuestras clientes acorde al peso de la extensión de pestaña y evaluando la pestaña natural. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si no se han suscrito al canal, se suscriban y le den like desde ya, porque aparte de que está bueno el video, pues es la manera como ustedes me ayudan a seguir creciendo en el canal, a llegar a más personas y es como ustedes me dan su cariño a todo este cariño que yo les doy a ustedes. Bien, chicas, empecemos. En el rubro de las extensiones de pestañas vamos a encontrar muchos tipos de pestañas naturales o digamos que vamos a encontrar, bueno, ya les he mencionado en otros videos, remolinos, pestañas maltratadas, pestañas gruesas. Y es que específicamente vamos a encontrar personas con pestañas maltratadas. Esas son unas pestañas que son muy delgaditas, son pestañas frágiles que tal vez vienen maltratadas por alguna mala aplicación de extensiones de pestañas o por algún otro tratamiento que se haya realizado. Este tipo de pestañas normalmente, comparándola con el grosor de una pestaña natural, pues tiende a tener su fibra muy delgada, es decir, su grosor de pestaña natural viene a ser un aproximado de 0.07 comparado con los grosores de extensiones de pestañas. Ahora tenemos una pestaña, digamos que larguita o intermedia, es una pestaña quizás delgada, pero no se ve una pestaña maltratada. Estas pestañas son las pestañas estándar, que digamos que es una pestaña sana, que no ha llevado ningún tipo de tratamiento químico. Y esta pestaña puede llegar a tener un grosor de 0.10. Ahora, vamos a encontrar esas pestañas gruesas, esas pestañitas que nosotros vemos en las clientes que son gruesecitas, que son largas o incluso pueden ser medianas, pero son gruesas. Ese tipo de pestañas son las pestañas que digamos que aguantan más peso con referente a las extensiones de pestañas cuando aplicamos volumen o incluso clásicas. Este tipo de pestañas normalmente llegan a tener un grosor de 0.15 comparado con los grosores de extensiones de pestañas. En el video de por qué no aplico primer y por qué sí aplico bonder, en ese video yo les expliqué más o menos cómo es el pH de las pestañas naturales para que ustedes pudieran ver cómo se ubican en realidad cuando es una pestaña maltratada y cuando es una pestaña sana. En el caso, aquí está nuevamente la imagen, en el caso de una pestaña maltratada, que fue las primeras que les mencioné, pues pueden ver que su hebra capilar está abierta y es obviamente una pestaña que está débil y su pH es alcalino. Mientras que la pestaña natural estándar y la sana, la otra, la larga, la gruesa, son estos dos tipos de pestañas, vienen a ser pestañas que están en un estado de pH normal. Esto es importante saberlo, chicas, porque al momento de nosotros elegir el grosor para trabajarle a una cliente, tenemos que tomar en cuenta la salud de la pestaña natural. Y bien es cierto que esta imagen que les mostré realmente se ve solamente en microscopio, pero sin embargo es importante pues evaluar también la pestaña y hay pestañas que a simple vista se ven maltratadas. Imagínense cómo se ve en un microscopio. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos evaluar la pestaña natural para poder elegir el grosor correcto y no colocar un grosor por colocarlo o porque alguien más lo colocó, o porque eso fue lo que salió, porque así me lo enseñaron. No, hay que evaluar la pestaña natural para poder elegir los grosores con los cuales le vamos a trabajar. Ahora, chicas, en extensiones de pestañas vamos a encontrar para trabajar volumen. Recuerden que volumen es a partir del 2D en adelante. Vamos a encontrar el grosor 0.03, el 0.05, el 0.07 y el 0.10. Como les digo, esto es para volumen a partir del 2D en adelante. Ahora, chicas, tomemos en cuenta que el grosor no es lo mismo que el peso. Cuando yo elijo, por ejemplo, un grosor 0.03, no es lo mismo o no es que el peso de esa extensión sea 0.03. El peso es muy diferente y esto es la primera parte que les quiero explicar. El tema del grosor, de cómo calcular el grosor, se los voy a explicar en otro video para no confundirlas. Bien, chicas, en esta parte tenemos lo que son los grosores, los que les mencioné, el grosor 0.03, 0.05, 0.07 y 0.10, que son los que utilizamos para volumen. En cuanto al peso referente a estos grosores, el grosor 0.03 tiene un peso equivalente a 0.008 miligramos en peso. Voy a arrimar esto un poquito para acá y para que puedan ver. El grosor 0.05 tiene un peso equivalente a 0.02 miligramos.
El grosor 0.07 tiene un peso equivalente a 0.04 miligramos. Y el grosor 0.10 tiene un peso equivalente a 0.09 miligramos. Ahí no se ve. A ver, ahí. Ahí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver, chicas. Estos serían los pesos referente a cada grosor con el que nosotros trabajamos. Cuando trabajamos el grosor 0.03, esto es lo que pesa una sola extensión de pestaña. Este es el peso de una sola extensión de pestaña en cada uno de estos grosores. Lo voy a subir un poquito para que puedan ir tomando nota. Y es importante, chicas, que ustedes vayan apuntando para que puedan ir entendiendo, porque realmente esto es una clase. Entonces, chicas, cuando yo quiero calcular las extensiones de pestañas que yo le voy a aplicar a mi cliente, yo tengo que tomar en cuenta el grosor de su pestaña natural y el peso que corresponde a la extensión de pestaña que yo le quiero colocar o a la que le equivale según el grosor que debería colocársele a esa persona. Por eso es que la parte del grosor se los voy a explicar en otro video, porque si no las voy a confundir. En este caso, esa fórmula no la voy a aplicar porque si no ustedes se van a confundir aún más. Les voy a dar una tabla, les voy a hacer una tabla de una manera mucho más práctica para que ustedes puedan entender cómo pueden calcular tal vez el volumen acorde al peso según el grosor de la extensión de pestaña. Vuelvo y repito, les voy a hacer una tabla con la que ustedes pueden calcular el peso que le van a colocar en volumen según el peso de la extensión de pestaña acorde al grosor que ustedes van a trabajar. Entonces, vamos a iniciar. Antes de explicarles las tablas, quiero que me entiendan esta parte. Cuando yo hablo de grosor, me refiero al diámetro de la extensión de pestaña. Esta es una extensión suponiendo en 0.15, una extensión suponiendo en 0.15. Este espacio de mi base es 0.15 milímetros, suponiendo que es una extensión en 0.15. En este caso, esta base, la parte de abajo, el diámetro de su base, a esto es que nos referimos en grosor, ¿ya? Entonces, chicas, lo que yo les voy a enseñar es cómo pueden ustedes sacar el grosor. Por ejemplo, si quieren hacer un grosor equivalente a 12 milímetros, si quieren hacer un grosor equivalente a 15 milímetros o un grosor equivalente a 20 milímetros, que digamos que son grosores que normalmente se usan en extensiones de pestaña y que se recomiendan según los grosores de la pestaña natural. Pero como les digo, en el siguiente video les explico mejor la parte del grosor. Aquí vamos a hablar ahorita sobre cómo calcular primero el peso para las personas que le queremos colocar un diámetro, por ejemplo en abanicos de extensiones de pestañas, un diámetro de 12 milímetros, es decir, como si fuese una sola extensión de 12 milímetros. Y vamos a empezar tomando en cuenta los mismos grosores que ya les mencioné que utilizamos para volumen. En este caso, este sería para un diámetro de 12 milímetros, ¿verdad? Si yo utilizo un grosor 0.03, 0.05 o 0.07. En estos casos, chicas, si yo, por ejemplo, armo un abanico de 17D, acuérdense que la D es densidad, armo yo un abanico de 17D, es decir, 17 extensiones de pestañas en grosor 0.03, esto me va a equivaler a una sola, como si yo estuviese aplicando una sola extensión de 12 milímetros. En cuanto a grosor, al diámetro, este diámetro equivaldría a 12 milímetros. Si en grosor 0.05 yo armo un abanico de 5 extensiones de pestañas, es decir, 5D, un abanico de 5 extensiones de pestañas en grosor 0.05, esto me va a equivaler a un diámetro. Bueno, me perdonan los dibujitos, chicas, pero lo que quiero es que ustedes entiendan. Suponiendo que aquí están las 5 extensiones, esto me va a equivaler a 12 milímetros, es decir, 0.12, es lo que quiero que me entiendan. 0.12 milímetros en diámetro. Igual sería 0.12. Si yo hago un abanico de 0.07 en 3D, es decir, tomo 3 extensiones de pestaña en grosor 0.07, esto también me va a equivaler a un diámetro de 0.12 milímetros.
Entonces, chicas, si yo lo que quiero colocarle a mi cliente es un grosor de 0.12, yo puedo calcular esto. En la parte, lo que yo les recomiendo al final, en este caso, este tipo de grosor es lo que yo les recomiendo para las personas que tienen las pestañas maltratadas. Es decir, llegar a un cálculo de este grosor, es decir, 0.12 para una persona que tiene la pestaña maltratada. Que si suponiendo esa persona me pide, oye, yo quiero que me pongas un volumen en 10D, un volumen al mega volumen, porque ya a partir de ahí sería un mega volumen y yo elijo ponerle solamente 10D para no dañar más su pestaña natural. Ya ustedes saben con esta tabla que les estoy sacando que utilizando el grosor 0.3, si utilizando un abanico de 17 me da un diámetro de 0.12, pues al yo bajarlo a 10 el diámetro sería menos. Es decir, que yo no le estaría afectando la pestaña natural a mi cliente. Esto con referente a la 0.12 y lo mismo ustedes van a sacar en la 0.05 y la 0.07. Es decir, si la cliente tiene la pestaña maltratada y tal vez quiere un volumen alto, pues ustedes pueden colocarle la 0.05 utilizando 5 abanicos, 5 extensiones de pestaña y esto les va a dar un grosor de 0.12. Es decir, es un peso que es ideal para una persona que tiene las pestañas maltratadas. El 0.12 y 0.10 vendrían a ser los grosores adecuados para las personas maltratadas. En este caso es como calcularlo de una manera más fácil para ustedes si yo quiero llevarlo a un grosor 0.12. Ahora, chicas, si yo lo que quiero es colocarle un peso equivalente a una extensión de pestaña de 0.15, que esto sería una sola extensión con grosor 0.15, lo equivalente a este grosor, si yo utilizo los mismos grosores de extensiones de pestañas, a ver si se ve ahí. Sí. En este caso le estamos aumentando el 0.10 porque ya estamos buscando un grosor más alto. Si yo quiero colocarle un abanico, crear por decir un megavolumen en grosor 0.03, si yo coloco o armo un abanico de 25 extensiones de pestañas, es decir, 25D, esto con referente al grosor me va a equivaler a como si estuviera colocando una sola extensión en 0.15 milímetros. Espero que ustedes me estén entendiendo, chicas. Si a ustedes les queda alguna duda, ustedes me los dejan en los comentarios. Ahora, si yo quiero crear un abanico de 9D, es decir, 9 extensiones de pestaña en grosor 0.05, esto también me va a equivaler a una sola extensión de 0.15. Si yo quiero crear un abanico en 3D de grosor 0.07, esto también me va a equivaler a, aquí sería 0.15 milímetros. Es decir, el diámetro de la extensión va a equivaler como si yo le estuviera colocando una sola extensión. Ahora, en la 10D, si yo quiero colocar 2, que es lo más recomendable, o sea, máximo 2 en 0.10, es decir, 2D, esto igual me va a equivaler como si yo le estuviera colocando una sola extensión en 0.15. Este tipo de grosores es el más adecuado para la persona que tiene la pestaña estándar. La persona que tiene una pestaña que ustedes ven que es mediana, que es fina, pero que no está maltratada. Son personas que se les puede colocar un grosor 0.15. En estos casos, chicas, por ejemplo, si les llega una clienta y les dice, oye, quiero un mega volumen y ustedes le quieren hacer tal vez un volumen bastante alto, un mega volumen bastante alto de 20D, por ejemplo, o a esos clientes que les gusta esas pestañas así bastante voluminosas. En este caso ya ustedes saben que si utilizando un abanico de 25D en grosor 0.03 me da un estimado como si estuviera colocando una sola pestaña de 0.15, entonces ustedes le pueden colocar el volumen en 20D con grosor 0.03, que ustedes ya saben que sería menos de 0.015.
Y de igual manera con el resto, tanto para 0.05, 0.07 y 0.10. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero como si yo le quisiera colocar el equivalente a una sola extensión de grosor 0.20. Si yo le quiero colocar el estimado a una sola pestaña de grosor 0.020, es decir, el diámetro de esta extensión. Esta extensión mide 0.20 milímetros en una sola extensión, ¿ya? En este caso no vamos a utilizar el 10. El 0.10 no lo vamos a utilizar porque el 0.10, como les digo, se utiliza ya solamente para hasta máximo 2D, porque ya 3D es mucho peso. Si yo hago un abanico de 44D, es decir, 44 extensiones de pestañas, un abanico de 44 extensiones de pestañas, esto me va a equivaler en grosor a una pestaña, o como si yo estuviera colocando una sola pestaña en 0.020 en grosor. Ahora, si yo coloco un abanico en 0.015 de 15D, esto me va a equivaler igual en grosor como si yo estuviera colocando una sola extensión de 0.20. Ahora, chicas, si yo hago un abanico de 8D, es decir, 8 extensiones de pestañas utilizando el grosor 0.07, esto me va a equivaler igual como si yo estuviera colocando una sola extensión en grosor 0.20. Por eso es que cuando yo a mis niñas siempre les digo en los cursos, ustedes tienen que evaluar la pestaña natural. Y en el caso del grosor 0.07, digamos que es uno de los que más se utiliza para volumen, pero siempre hay que evaluar la pestaña natural, porque si mi pestaña es delgada, yo no puedo aplicar el grosor 0.07 y más bien estaría bajando de grosor. Igual como se los expliqué en el anterior, si ustedes, por ejemplo, les llega una cliente, porque este tipo de grosor es el que más se utiliza para las personas, o digamos que es el que la pestaña natural gruesa y fuerte puede soportar. Entonces, si a ustedes les llega una cliente con ese tipo de pestañas gruesas, fuertes, pues la persona les dice que quiere un mega volumen y ustedes ya saben que utilizando 44 extensiones de pestañas me da un grosor de 0.20, pues lo puedo bajar. Puedo hacer tal vez un volumen en 20D utilizando el grosor 0.03 y ese me va a dar menos de 0.20 en grosor. ¿De qué parte esto? De que ustedes puedan evaluar la pestaña natural y pues de ese modo poder elegir el grosor adecuado. No colocar grosores por colocar. Esto puede parecer un poquito complicado, chicas, pero lo que yo quiero que ustedes puedan, por ejemplo, analizar que si ya tengo esta información, ¿cómo la aplico en el día a día colocando extensiones? Bueno, en este caso, pues como les digo, ustedes van a calcular si la persona tiene una pestaña gruesa, fuerte y le quieren colocar un grosor 0.20, un equivalente, porque la va a soportar, aunque yo nunca recomiendo el 0.20, pero suponiendo que ustedes quieren colocarle a esa persona que tiene las pestañas fuertes porque saben que lo van a soportar un grosor equivalente al 0.20, pues lo van a calcular de esa manera. Si la persona, por ejemplo, quiere un volumen en 10D, pues ya ustedes saben que pueden utilizar el 0.05 porque va a ser menor al grosor de 0.20, o si quiere un volumen le pueden colocar tal vez el grosor 0.07 porque si suponiendo que es un volumen en 5D va a ser menor a 0.20. Entonces, chicas, para resumirles esta parte, se los voy a resumir de la siguiente manera. Si ustedes, por ejemplo, les llega una persona con pestaña natural maltratada, ustedes pueden utilizar el grosor 0.03, el 0.05 y el 0.07. Esto va a depender de si la pestaña es maltratada o delgada.
porque aquí hay dos variantes. No es lo mismo tener una cliente con una pestaña maltratada por algún tipo de químico a tener una cliente con una pestaña débil, pero porque tal vez llevó alguna quimioterapia. No es, bueno, para resumirles, no es lo mismo que lleve una cliente que ha pasado por algún tratamiento químico de quimioterapia a una cliente que se ha aplicado un químico para rizarse las pestañas, por ejemplo. Son dos casos muy diferentes. Si me llega una cliente que, por ejemplo, tiene un tratamiento químico por quimioterapia o ha pasado por un tratamiento químico de quimioterapia, esta pestaña maltratada, pues yo no le voy a colocar el grosor 0.07 para colocarle un volumen en 8D, porque ya sería excesivo el peso. Estaría colocando tal vez el 0.03. De eso se trata. Pero para este tipo de pestañas yo les recomiendo utilizar estos tres grosores, evaluando previamente la pestaña natural. Ahora, si les llega una pestaña natural, en este caso estándar, que normalmente es una pestaña mediana y fina, digamos una pestaña sana, en estos casos yo les recomiendo utilizar el grosor 0.05 y 0.07, porque esta es una pestaña que va a soportar este peso, ¿sí? Recuerden que lo llevamos, ustedes van a aplicar esto acorde a las tablas que le di de grosor 0.12, 0.15. Ahora, chicas, si les llega, por ejemplo, una cliente con pestaña natural gruesa, ustedes pueden utilizar el grosor 0.05, 0.07 y 0. Chicas, en esta última parte me confundí y les coloqué el 0.10 en vez del 0.03. Quiero que quede claro que el 0.10 no se puede utilizar para un grosor 0.20, porque recuerden que les mencioné que teníamos dos extensiones de pestañas en 0.10 me equivalen a un grosor 0.15, y en este caso tres extensiones de pestañas en grosor 0.10 me equivale a un grosor 0.18. Es por esto que yo no puedo colocar o no puedo usar el grosor 0.10 si lo que busco calcular es un grosor de 0.20. Esto no quiere decir que no se le pueda aplicar. Recuerden que dos de 0.10 me equivalen a una de 0.15. Ahora recuerden que para poder elegir el grosor de cualquiera de estos que les mencioné, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Lo van a elegir acorde al volumen que ellas quieran colocarse y al cálculo que ya les hice anteriormente, para que ustedes puedan más o menos entender qué tipo de grosor le estarían colocando a su cliente según el tipo de la pestaña natural. Chicas, yo sé que este tema puede ser bastante confuso, pero espero que esta manera de explicarles les haya tal vez servido o puedan entender un poquito sobre cómo es el volumen en extensiones de pestañas o cómo se calcula el volumen en extensiones de pestaña acorde a la pestaña natural. Si tienen dudas, me lo dejan en los comentarios. También me lo pueden hacer saber por mis redes sociales de Animalash Studio, por el Instagram. Y bueno, yo con gusto obviamente siempre les respondo, o si no puedo hacer un Reels, un Short que les pueda ayudar quizás a entender un poquito más este tema, porque sé que es un tema así como que le confunde a uno bastante. Entonces, sin más que decirles, chicas, suscríbanse si no se han suscrito, denle like, que eso me ayuda un montón a seguir creciendo. Y por supuesto, pues nos vemos en el siguiente video sobre cómo calcular el grosor de extensiones de pestañas.